Este es el segundo video del módulo 7 de Evaluación de Sistemas de Vigilancia. En el anterior video revisamos los aspectos generales de lo que es la evaluación y reconocimos el modelo de evaluación de los CDC. Ahora vamos a ver el paso 1 y 2 de ese modelo. El paso 1 o tarea 1 es involucrar a las partes interesadas. Revisemos entonces este paso 1, involucrar a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas en un sistema de vigilancia? ¿Cómo los podemos involucrar? Las partes interesadas o stakeholders son personas u organizaciones que están interesadas en el programa, interesadas en los resultados de la evaluación o que tienen un interés en lo que se hará con los resultados de la evaluación. Ahora vamos a presentar las partes interesadas que Barbour tuvo en cuenta en su evaluación en la siguiente diapositiva. Noten que las partes interesadas que tuvo en cuenta Barbour tienen que ver con cada una de las definiciones o grupos de stakeholders. Hay interesados en el programa, interesados en los resultados o interesados como usuarios de esos resultados. Están los programas de artritis de los CDC, las organizaciones nacionales, los departamentos de salud locales y distritales, los hacedores de políticas en salud pública, los profesionales de salud y el público en general. Ese es un paso importante en este proceso, identificar esas partes muy bien. El siguiente paso es describir el sistema de vigilancia. Vamos a reconocer cómo se hace esta descripción. Pensemos en cómo describir el sistema de vigilancia. ¿Cuáles podrían ser las tres principales áreas que se necesitarían para describir el sistema de vigilancia en este paso número 2? Esas tres áreas son la importancia en salud pública del evento que está bajo vigilancia, el propósito y operación del sistema y los recursos que se utilizan para su operación. Vamos a hablar ahora del primer numeral, la importancia en salud pública. Para describir la importancia del evento bajo vigilancia en salud pública, podemos utilizar 7 categorías. No es necesario describir las 7 categorías, pero la reunión de la mayor cantidad de información de esas 7 categorías me permitiría tener un mejor panorama de por qué se seleccionó el evento para ser vigilado. ¿Cuáles podrían ser las categorías a utilizar para identificar la importancia en salud pública del evento? Miremos la frecuencia, la magnitud que tiene el evento, la gravedad, las disparidades o iniquidades asociadas con el evento relacionado con la salud, es decir, si se afecta a un grupo de la población en especial, los costos asociados, la posibilidad de prevención, el curso clínico potencial en ausencia de intervención si hubiese deterioro o mejoría, y finalmente, el interés que tiene para la comunidad. Estos son los 7 componentes para poder valorar la importancia en salud pública de un evento. Miremos cómo hizo esta parte de la descripción del sistema Barbour. En la descripción del sistema de vigilancia de Barbour, cuando vemos la importancia de la artritis para la salud pública en los Estados Unidos, Barbour dice, hay 49.9 millones de casos, que es el 22.2% de la población, diagnosticados en adultos. Y esto se considera aún así un estimador conservador. Aproximadamente 21 millones tienen limitación de la actividad atribuible a la artritis, cuyo síndrome se conoce por sus siglas en inglés AAAL. El 9.1% de todos los adultos tienen esta limitación y significa el 42,4% de los casos de artritis en total. La atención integral y los costos generados por la artritis pueden significar 128 miles de millones de dólares, que significan el 1.2% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Si revisamos esta diapositiva, ¿cuáles serían los criterios que utilizó Barbour en esta evaluación? Gravedad y costo.
Miremos algunas cosas más que detalló en la importancia del evento. Encontró algunas diferencias demográficas, antropomórficas, médicas y estilos de vida en la prevalencia de artritis. La artritis es mayor en mujeres que en hombres, es más alta en la población adulta mayor, es mayor en blancos que en negros o que en hispanos, y la obesidad generalmente está asociada con la artritis. ¿Cuáles podrían ser los criterios que Barbour incluyó en esta diapositiva? Si lo observamos, encontramos la disparidad o la iniquidad asociada con el evento en salud, el curso clínico futuro potencial en ausencia de intervención, por ejemplo, lo que pasa al no intervenir la obesidad o a la artritis generar obesidad. La siguiente tarea en este paso número 2 es detallar el propósito y operación. Podríamos pensar cuáles categorías podrían abordar el propósito y la operación. Al igual que pasa con la importancia del problema, no es necesario que escriba todas las que vamos a ver a continuación. El propósito y operación podría incluir el propósito y objetivos del sistema. ¿Cuáles son los usos planeados de los datos del sistema? ¿Cuál es el evento bajo vigilancia, incluyendo su definición de caso? ¿Cuál es, si existe, el requerimiento legal de la recolección de los datos? ¿Cómo se organiza o cuáles son las organizaciones donde el sistema se ubica? ¿Cuál es el nivel de integración con otros sistemas si esto es lo apropiado, como por ejemplo estadísticas vitales? ¿Cuál es el flujograma o diagrama de flujo del sistema? ¿Y cuáles son los componentes del sistema? Este último, los componentes del sistema, es el más importante junto con la definición de caso para este paso número 2. Pasemos entonces a reconocer los componentes del sistema. ¿Cómo podríamos describir los componentes del sistema? Lo podemos hacer de muchas formas. Viendo la población bajo vigilancia, ¿llega a toda la población? ¿Solo a la población que tiene cierta característica ocupacional? ¿Solo cierto grupo de edad? ¿Solo aquellos que cumplen cierta condición? ¿Cuál es el periodo o frecuencia de recolección de los datos? ¿Es diaria, semanal, cada 3 meses, mensual, cada 6 meses, encuestas periódicas que se hacen anualmente, que se hacen cada 3 años, que se hacen cada 5 años? ¿Cuál es el método de recolección de los datos? ¿Es una encuesta? ¿Es una vigilancia pasiva, una vigilancia activa? ¿Cuáles son los informes que generan las fuentes de datos? ¿Cómo se administran los datos? ¿Cómo se analizan y divulgan los datos? ¿Cómo se garantiza la privacidad del paciente, la confidencialidad de los datos y la seguridad del sistema? ¿Y dónde se llevan los registros de gestión del programa? Estos últimos 4 son una garantía de la calidad de la información que se va a desarrollar en el sistema de vigilancia. En algunos casos o para algunos eventos no siempre existe. Luego de determinar la importancia del evento bajo vigilancia en salud pública, Barbour pasa a describir el propósito del sistema de vigilancia y de esta manera detalla cuáles son los objetivos y el uso que se dará a la información recolectada por el sistema. Este sistema de vigilancia tiene en su descripción como objetivo estimar la magnitud de varias medidas de la carga de la artritis en la población de los Estados Unidos y utilizar los datos para interpretar y hacer recomendaciones para la acción en salud pública que reduzca la carga de enfermedad por artritis. Esta es la descripción del propósito, segundo componente de este paso. Luego de describir los propósitos, Barbour pasa a describir los componentes. Al describir la encuesta, él menciona que es una encuesta de hogares anual multipropósito nacional realizada por el Centro Nacional de Estadísticas en Salud entre 35.000 y 40.000 hogares, que significan entre 75.000 y 100.000 individuos en todo el país. Barbour explica que el muestreo tuvo un diseño probabilístico multietápico que permitía la representatividad de los hogares y de las viviendas en su forma colectiva. El muestreo ha sido rediseñado con cada censo decenal. Las minorías, como negros, hispanos y asiáticos, podrían estar sobrerepresentados. ¿Cómo podríamos relacionar esto con los criterios detallados
sobre los componentes del sistema? Miremos los criterios. Incluyó la población bajo vigilancia, que son entre 75.000 y 100.000 individuos que están entre 35.000 y 40.000 viviendas en el país. El periodo de recolección de datos es anual y la fuente de reporte de los datos es la encuesta de hogares. También detalla que la recolección de los datos se da bajo un mecanismo de muestreo estratificado y un diseño de probabilístico multietápico. Terminemos de revisar cómo describe la operación. En esta sección del informe de evaluación, Barbour describió las preguntas centrales de la encuesta que se realizan anualmente y las preguntas optativas que se preguntan cada 3 años. ¿Qué criterios podría haber cubierto Barbour en esta sección del informe? Entre otros, el periodo de recolección de los datos, el método de recolección de los datos y la fuente de reporte de los datos. Aunque en la diapositiva no nos aparece la periodicidad en la cual se incluye la información, el informe lo contiene. El tercer componente, cuando quiero describir un sistema de vigilancia que quiero evaluar, tiene que ver con los recursos utilizados. ¿Cómo podríamos describir los recursos utilizados? Los recursos utilizados los podríamos describir con las fuentes de financiación, qué requerimientos de talento humano tiene el sistema y qué otros recursos utiliza. Por ejemplo, en esos otros recursos podríamos incluir los gastos de viaje, el entrenamiento, los suministros, los equipos, los servicios públicos como teléfono e internet, entre otros. Vamos a dar un vistazo a lo que Barbour encontró en su informe de evaluación sobre la aplicación de este componente, los recursos utilizados. Las preguntas centrales no tuvieron costo. Y cuando agregamos las preguntas que se dan cada 3 años, el costo está alrededor de $60.000, que se reparte en partes iguales entre los CDC y los Institutos Nacionales de Salud. Me está hablando de tanto costo como fuentes. Con esto hemos acabado el recorrido de nuestro segundo video, donde hemos revisado el paso 1 y el paso 2 del modelo de evaluación del sistema de vigilancia. Ahora vamos a revisar el paso 3 y el paso